Hola, hola. Hola, hola. Muy buenas tardes. Tengan todos los colegas presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti. Para mí es todo un placer darles la bienvenida a esta actividad webinar de la tarde de hoy, de la mano de la Sociedad Venezolana de Reumatología, quienes nos tienen una interesante conferencia. Para llevar adelante las riendas de esta actividad tendremos con nosotros a la doctora Verónica Crespo. La doctora Verónica Crespo es médico reumatólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y es la actual presidente de la Sociedad Venezolana de Reumatología. Como un amable recordatorio, les pido por favor entonces, a partir de este momento, mantengan apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento el cual será grabado y una vez finalizado será colgado en el canal de YouTube de Grupo Leti. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones para que estén al tanto no solo de esta, sino de todas las actividades de educación médica continua que Grupo Leti trae para ti cada semana. Asimismo, recordarles que pueden realizar sus preguntas por medio del chat para cumplir con el interesante proceso de preguntas y respuestas al final de la conferencia de nuestra invitada de hoy. Y una vez más, agradecidos por su presencia acá en esta sala en la tarde de hoy. Gracias por ser parte de este cambio, gracias por creer, por confiar y por trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hoy, en esta nueva etapa de Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor. Sean entonces todos bienvenidos, disfruten de esta su actividad y los dejo pues en la amable compañía de nuestra moderadora, la doctora Verónica Crespo. Doctora Crespo, los micrófonos son todos suyos. Gracias al doctor Pastor Galicia. Y bueno, buenas tardes a todos los que empezaron a conectarse muy puntualmente. Hoy vamos a hablar sobre la lumbalgia inflamatoria en este webinar de la Sociedad Venezolana de Reumatología, con el apoyo de Laboratorios Leti, nuevamente, que nos ha apoyado en tantas oportunidades. La expositora de hoy es una expositora de lujo, es la doctora Verónica Liendo, médico internista, reumatólogo, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Es especialista en gerencia de servicios de salud de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene un diplomado en gestión y tutoría virtual de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor de reumatología del posgrado de medicina interna del Hospital Dominico Luciani, editor de la revista biomédica Latam Osteo 360, es directora de la plataforma virtual Mate del ENE en Medicina, y tiene su consulta de reumatología en la clínica Félix Guada y está en estos momentos con una unidad de investigación de capillaroscopia. La doctora Liendo es una investigadora incansable que ha estado en diferentes tópicos en el área de reumatología. Y bueno, en el día de hoy, este punto de la lumbalgia es uno de los motivos más frecuentes de consulta en medicina y por supuesto en reumatología, porque ese énfasis que hacemos los reumatólogos de caracterizar, definir cómo es ese dolor. Y es muy importante para el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado, el seguimiento y por supuesto el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Para eso tenemos hoy a la doctora Verónica Liendo para que nos dé toda esta información valiosa sobre la lumbalgia inflamatoria. Adelante, doctora Liendo. Doctorísima, disculpe, activé su micrófono. Perfecto, Gracias. gracias. Ok. Muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Reumatología, que hemos estado trabajando arduamente en la formación y en la actualización en estos temas tan importantes y tan frecuentes en la consulta médica.
Gracias al Laboratorio Leti por la oportunidad de llevar esta información al mayor grupo posible de médicos. Y por supuesto, muchísimas gracias a los colegas que nos acompañan hoy por su interés en el manejo de las patologías reumáticas y especialmente en esta patología que no ha tenido la divulgación que requiere para que logremos hacer lo más rápido posible el diagnóstico y así tratar a estos pacientes. Para comenzar esta actualización breve que vamos a llevar a cabo hoy, les voy a presentar un caso común en la consulta de la práctica del día a día. Se trata de un hombre de 32 años que acude a consulta con dolor lumbar. Este dolor empeora gradualmente durante varias semanas. Lo despierta. Amanece con rigidez, con limitación para iniciar sus movimientos que puede durar hasta más de una hora. Mejora con el ejercicio durante el día, empeorando al estar sentado por horas y el paciente se siente cansado, agotado, fatigado. Tenía antecedentes de lumbalgia mecánica 4 años antes. Durante los meses siguientes al dolor disminuye, pero no se resuelve por completo. Se le realiza una resonancia magnética de columna lumbar 4 meses después de que había iniciado la clínica del dolor lumbar. Y se diagnostica una hernia discal medial L4-L5 sin compresión de las raíces nerviosas. En vista de que no mejoraba con lapsos cortos de antiinflamatorio a dosis mínima, se le indica tramadol, con lo cual el dolor mejora parcialmente. 3 meses después acude al reumatólogo porque persiste el dolor. Suspende el tratamiento con tramadol por insatisfacción y por la preocupación de que pudiese ocasionarle toxicidad, ya que debe utilizarlo diariamente. El dolor persiste con características inflamatorias, pero tiene antecedentes negativos de familiares con enfermedad inflamatoria articular. Al examen físico se evidencia que hay sensibilidad a la presión sobre la sacroiliaca izquierda. La velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva son normales. El HLA-B27 es positivo. La radiografía simple de sacroiliaca no mostró signos de sacroileitis. Se le prescribe AINES a dosis máxima con mejoría rápida y sustancial de la lumbalgia. Y una nueva resonancia magnética muestra edema óseo a nivel de sacroiliaca izquierda y a nivel de sacroiliaca derecha, áreas de esclerosis. No se evidencia ni erosiones, ni puentes óseos, ni depósitos grasos. Se realiza el diagnóstico de una espondiloartritis axial no radiológica. El dolor lumbar inflamatorio, que nosotros definiremos aquí como dolor lumbar espondiloartritis axial, es una afección bastante frecuente en la población general. Es más frecuente que la artritis reumatoidea. Y fíjense que la artritis reumatoidea ha sido objeto de nuestra atención y divulgación durante largo tiempo. Pero la espondiloartritis puede ser incluso más frecuente que la artritis reumatoidea. Pero nos enfrentamos a un problema muy importante, es que existe un lapso de tiempo, un retardo en el diagnóstico entre que se inicien los síntomas y que finalmente se haga el diagnóstico, que puede llegar a ser hasta de 8,5 años. Esto es particularmente cierto en las mujeres. En los hombres, este lapso tiende a ser discretamente más corto. Pero, ¿qué significa que se haga un diagnóstico temprano de esta patología? Que se evitan procedimientos diagnósticos innecesarios, ya que estos pacientes tienden a acudir a muchos especialistas antes de que se haga el diagnóstico. Que se instaure en un tratamiento adecuado precozmente, lo cual conlleva a que se evite el daño estructural irreversible.
Igualmente, se ha demostrado que cuando un paciente requiere tratamiento biológico para tratar una espondiloartritis axial, el tratamiento tiene un efecto más rápido en lograr remisión de los síntomas y el tratamiento se puede mantener antes de que se produzca un daño estructural. Hay una mejor calidad de vida, hay un menor impacto laboral y hay unos menores costos sanitarios asociados a que se haga un diagnóstico temprano. Pero ¿a qué se debe que el diagnóstico se retarde por tantos años? Entonces, el primer elemento que tenemos aquí es que existe una buena respuesta de estos pacientes a los antiinflamatorios. Hay ausencia de hallazgos físicos específicos y biomarcadores que nos permitan hacer un diagnóstico rápido y fácil. La enfermedad tiende a tener una progresión lenta. No existen unas guías adecuadas que permitan que el paciente con una patología lumbar crónica inflamatoria, sea con una espondiloartritis axial, sea referido rápidamente cuando no acude de primera intención al reumatólogo. Existe poco conocimiento de esta patología en la atención primaria. Generalmente los pacientes con dolor lumbar son referidos primero a otros especialistas, traumatólogos, fisiatras, antes que al reumatólogo. Y por otra parte, existe un acceso limitado a los reumatólogos. Los reumatólogos, hay un déficit importante, no solamente de los reumatólogos, sino también del centros reumatológicos accesibles a la mayor parte de la población. Es por esto que desde hace años la ASAS, que es la Sociedad Internacional de Apreciación de la Espondiloartritis, edificó este algoritmo que permite orientar para una pronta referencia de estos pacientes al reumatólogo. Básicamente, toda aquella persona con dolor lumbar crónico de más de 3 meses y cuya edad de comienzo haya sido antes de los 45 años y que ese dolor lumbar tenga características inflamatorias, que son una rigidez matinal mayor de 30 minutos, que el dolor nocturno sea predominantemente nocturno a mitad de la noche, que despierte al paciente o temprano en la mañana y que mejore con el ejercicio, debe ser referido al reumatólogo. Pero además, estos pacientes si tienen una imagen de sacroileitis, pero ellos hacen la salvedad de que no es necesario que se le indique el estudio radiológico al paciente si tiene estas características clínicas de dolor lumbar inflamatorio para referirlo al reumatólogo. O sea que con la clínica es suficiente, pero por supuesto, si existe una imagen sugestiva de sacroileitis y si existe un HLA-B27, la sensibilidad del diagnóstico se eleva muchísimo. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que solo con la clínica de dolor lumbar inflamatorio uno debería referir hacia el reumatólogo. Es muy importante diferenciar lo que es una lumbalgia inflamatoria de una lumbalgia mecánica, ya que esa va a ser la clave del diagnóstico y de la referencia temprana. Entonces, recordar que la edad es un punto muy importante, menores de 45 años. Generalmente las lumbalgias mecánicas pueden aparecer a cualquier edad. Las características del dolor, este dolor nocturno que mejora con la actividad y que tiene una rigidez matinal mayor de 30 minutos, hace una diferencia importante con respecto al dolor mecánico, en donde hay un empeoramiento con la actividad y una mejora con el reposo. Igualmente es impactante la respuesta de la lumbalgia inflamatoria a los AINES y que en la mecánica suele ser variable. Por otra parte, el hecho de que generalmente las lumbalgias no tienen una irradiación como pudiese tener la mecánica, y más si en la mecánica hay compromiso radicular en donde vamos a tener una serie de manifestaciones disestésicas a nivel de miembro inferior que no las vemos generalmente en la lumbalgia inflamatoria. Entonces, tenemos que este tipo de enfermedad, la espondiloartritis axial,
tiene un sustrato, un abono que lleva a que se produzca. En ese abono vamos a encontrar varias características. Por ejemplo, aunque desconocemos la causa específica, sabemos que es una respuesta anormal al estrés biomecánico. Entonces, existe una susceptibilidad de estos pacientes de responder al estrés mecánico de una manera exagerada. Por otra parte, se ha encontrado que existe una presentación antigénica disfuncional. Tanto es así que se considera que esta enfermedad no solamente es autoinmune, sino que sobre todo es una enfermedad autoinflamatoria, en donde existe una alteración del sistema inmune innato en la presentación a estas células inmunológicas de antígenos determinados. Igualmente, hay una asociación con las infecciones, que pueden ser unos elementos que desencadenen esta respuesta autoinflamatoria alterada, sobre todo en la activación de un eje, que es el eje interleuquina 23, interleuquina 17. Por otra parte, se ha visto que hay un componente genético de susceptibilidad. Inicialmente se hablaba de antígeno mayor de histocompatibilidad, como es el HLA-B27, pero ahora sabemos que también existen unos componentes genéticos asociados a no antígenos mayores de histocompatibilidad, como es la interleuquina 23, el receptor de la interleuquina 23. Existe también una asociación entre la disfunción de la microbiota intestinal y la disbiosis asociada a la génesis de esta enfermedad y con desórdenes de la piel como son enfermedades inmunológicas como es la psoriasis. La lumbalgia crónica que denominamos espondiloartritis axial puede ser una espondiloartritis axial no radiológica. Entonces, esta espondilocitis axial no radiológica puede ser con imágenes de resonancia magnética positiva, que es lo que hace inclina muchísimo la balanza a el diagnóstico de una lumbalgia inflamatoria, en donde podemos encontrar lesiones activas iniciales, sobre todo el edema de la médula ósea, o a nivel de las sacroiliacas, por supuesto. O podemos encontrar lesiones estructurales en las imágenes de resonancia magnética, que son sobre todo la presencia de erosiones, de depósitos grasos, etc. Pero tenemos que también existe la espondiloartritis axial no radiológica con resonancia magnética negativa. Y entonces aquí podemos apoyarnos para el diagnóstico en otras características, sobre todo las características clínicas, pero también podemos asociar el proceso inflamatorio a la presencia de reactantes inflamatorios como la proteína C reactiva y a la presencia del HLA-B27 positivos. Por otra parte, la espondiloartritis axial llamada puede ser radiológica y es lo que conocíamos como espondilitis anquilosante. Entonces, la espondilitis anquilosante es igual a una espondiloartritis axial radiológica. Entonces, aquí tenemos evidencia de que haya sacroileitis a nivel radiológico, ¿ok? A nivel de la placa simple. Y ahí podemos ver que va desde cambios leves hasta una espondiloartritis severa, en donde podemos ver en la columna lo que llamamos columna en bambú. Podemos ver cambios a nivel sacroiliaco y cambios a nivel de la columna, y que ella puede o remitir espontáneamente, no progresando, o progresar a un daño severo, que en este caso es la anquilosis. La tasa de progresión de la espondilitis anquilosante axial no radiológica a radiológica depende del tiempo. Entonces vemos que hasta un 12% en los 2 primeros años, hasta un 46% a los 9 años, y en más de 10 años, más de la mitad de los pacientes que tengan una espondiloartritis axial no radiológica evolucionarán a una forma radiológica. Aquí podemos ver que la radiografía puede orientarnos. Podemos ver que puede ser unos cambios iniciales, normales o sospechosos, como los vemos aquí,
o puede ser unos grados de alteraciones mínimas, ¿ok? O podemos llegar a la destrucción total de la articulación sacroiliaca, como vemos en esta figura que mostramos aquí, en donde no se aprecia ya la presencia de la sacroilíaca, hay una anquilosis de la articulación y también hay un daño a nivel de articulaciones periféricas que incluso ha llevado a una prótesis de la cadera. A nivel de la resonancia magnética, es una técnica realmente única en esta enfermedad, ya que puede detectar tanto las lesiones activas inflamatorias precozmente, tempranamente, como las lesiones crónicas estructurales. La radiografía de la columna vertebral, podemos ver que evalúa la gravedad y la progresión de la enfermedad y el diagnóstico en etapas tempranas de la enfermedad. Entonces, los cambios iniciales pudiesen ser la presencia de la cuadratura, estas vértebras cuadradas, la presencia de esclerosis, la presencia de erosiones, pero el hallazgo radiológico patognomónico en la radiografía lumbar es la presencia de estos puentes óseos denominados sindesmocitos, ¿ok? Que aquí podemos ver. Por supuesto, la presencia de estos puentes óseos producto de la formación de sindesmocitos es un hallazgo radiológico tardío. El único elemento que nos puede dar realmente un diagnóstico de actividad inflamatoria antes de que existan cambios radiológicos en la radiografía simple es la resonancia magnética. Entonces, tenemos que los cambios de la resonancia magnética que nos permiten hablar de actividad inflamatoria es el edema de la médula ósea adyacente a la sacroilíaca, lo que sugiere un proceso de inflamación a nivel del hueso que se denomina osteitis. Los criterios para hablar de una sacroileitis activa básicamente vienen dados por la presencia de este edema de médula ósea en 2 cortes de resonancia magnética consecutiva o en un solo corte más de 2 lesiones. Existe una diferencia importante cuando hablamos de espondiloartritis axial no radiológica en comparación con la radiológica o espondilitis anquilosante. En cuanto a la actividad de la enfermedad y el deterioro funcional tienden a ser muy parecidas. En cuanto a género, la no radiológica es más frecuente en mujeres. Y fíjense que este es un elemento importante porque nos puede explicar por qué se tarda más el diagnóstico en las mujeres. Porque generalmente el hallazgo a nivel de la radiografía en la sacroilíaca es más tardío en aparecer en las mujeres que en los hombres. Igualmente, en cuanto a frecuencia, los hombres tienen alteraciones radiológicas más frecuentes que las mujeres en una frecuencia de 2:1 y en la no radiológica es equiparable. Y entonces esto rompió con un paradigma que esta enfermedad era una enfermedad de hombres jóvenes. Y ahora sabemos que la afección producida en esta enfermedad es igual de frecuente en las mujeres y en los hombres cuando hablamos de la espondiloartritis no radiológica. En cuanto a los niveles de proteína C reactivo, tienden a ser más bajos en los pacientes con afección no radiológica. El daño estructural tiende a ser menor en los pacientes con espondiloartritis no radiológica. Y en cuanto a la respuesta a los biológicos, ambos grupos, el no radiológico y el radiológico, responden igual a los biológicos. El elemento patognomónico desde el punto de vista clínico de la fisiopatología de esta enfermedad es la entesitis. La entesitis, como sabemos, entesis es la unión de tendones, ligamentos, cápsula a la prominencia ósea, al hueso. Y entonces vemos que se ha visto que los pacientes con espondiloartritis tienden a responder a este sitio de alto impacto de estrés mecánico, que es la entesis, de una manera diferente a los pacientes que no tienen espondiloartritis. Y esa manera viene dada porque se produce una respuesta inflamatoria mediada sobre todo por el sistema inmune innato a nivel de esa unión entre esa estructura
que puede ser ligamento, tendón, cápsula y el hueso, que conlleva a un daño, un proceso inflamatorio con daño tisular y una restauración de la entesis, pero que se hace crónica y recurrente, conduciendo a mayor daño tisular. Es una respuesta aberrante al estrés mecánico en esta estructura altamente expuesta al estrés mecánico. Podemos ver que existen diferentes puntos de entesis, puntos superiores en donde encontramos los cóndilos lateral y medial, o la unión condrocostal de primera y séptima en la inserción del supraespinosos. A nivel de medio del cuerpo, encontramos a nivel del trocánter mayor esa entesis, a nivel de espinas ilíacas anterosuperior y de cresta ilíaca, de espina ilíaca posterosuperior y de la apófisis espinosa de L5. Y a nivel inferior encontramos a nivel de la inserción del cuádriceps en patela, del tendón patelar en el tubérculo tibial, del tendón de Aquiles y de la inserción de la fascia plantar. Estas localizaciones con frecuencia, cuando se encuentra la entesitis, son sensibles a la palpación y producen dolor, lo cual es un elemento clínico muy importante en el diagnóstico de la espondiloartritis. El otro elemento muy importante desde el punto de vista clínico es la evaluación de la alteración funcional a nivel de la columna cervical, dorsal y lumbar. Y entonces vemos que existen índices metrológicos, sobre todo el VASMI, que permiten realizar determinaciones de esas medidas y están muy bien estandarizados. Y de esa manera nosotros podemos vigilar la actividad y el daño que se produce. Les traje esta figura que vemos aquí en blanco y negro para que ustedes vean lo que está en el recuadro anaranjado. Es la movilidad alterada en comparación con la preservación de la movilidad. Y fíjense cómo puede, desde el punto de vista clínico, alterarse sustancialmente la capacidad de realizar los movimientos. En este caso, lo vemos en la columna lumbar. Pero no solo se trata del compromiso axial, sino que el compromiso periférico también puede estar presente en las espondiloartropatías axiales. Y entonces tenemos que se manifiesta por la entesis, como ya lo describimos, por la artritis periférica, cuya característica más importante es que tiende a ser un compromiso en miembros inferiores, sobre todo, y a ser oligoarticular de pocas articulaciones, y la dactilitis. La dactilitis se define como un compromiso en los dedos, tanto de las manos como de los pies, en donde existe una alteración de toda la estructura del dedo, porque se suman tenosinovitis, capsulitis, sinovitis, y eso da ese aspecto de aumento de volumen uniforme de todo el dedo que se ha denominado dedo en salchicha. Igualmente, dentro de las manifestaciones asociadas a la espondiloartritis axial, está este proceso de osificación aberrante que se justapone con osteopenia y osteoporosis. Y es bastante frecuente, hasta en el 62% de los pacientes, podemos ver tanto formación de hueso a nivel del esqueleto axial como osteopenia y osteoporosis. A nivel de ojo es muy frecuente la presencia de uveitis anterior aguda hasta en un 45% de los pacientes. Podemos ver psoriasis hasta un 16% de los pacientes y la manifestación de una colitis ulcerativa o una enfermedad de Crohn, o sea, una enfermedad inflamatoria intestinal, hasta un 8% de los pacientes, pero se pueden evidenciar lesiones microscópicas hasta un 69% de los pacientes. Igualmente podemos ver manifestaciones asociadas a nivel de otros órganos. Por ejemplo, en pulmón, la enfermedad restrictiva. En corazón, la insuficiencia aórtica producto de una aortitis. Los bloqueos a nivel del sistema de conducción intracardíaco. Enfermedad coronaria asociada tanto a la inflamación como a la inactividad producto del impacto funcional de la enfermedad, hipertensión,
un riesgo cardiovascular inducido por los antiinflamatorios no esteroideos, que son la piedra angular del tratamiento inicial de la espondiloartritis axial o lumbalgia inflamatoria. Igualmente, con menos frecuencia, pero puede haber una alteración a nivel renal y las consecuencias finales del proceso de daño estructural a nivel de la columna. Aquí podemos evidenciar lo que es una dactilitis. Fíjense cómo hay un engrosamiento simétrico de todo el dedo en la mano, que se debe a la presencia de una tenosinovitis, capsulitis y una sinovitis a nivel del dedo. Las entesitis, una de las más frecuentes, la entesitis aquiliana, en donde podemos ver el engrosamiento que es doloroso a la palpación. Podemos ver también las artritis, como les dije, mayor compromiso a nivel de los miembros inferiores, generalmente es de un solo lado, y son oligoarticulares, pocas articulaciones. El compromiso del ojo, una uveitis, y la presencia, podemos encontrar presencias en un porcentaje aproximadamente el 6% de los pacientes de alteraciones compatibles con psoriasis. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la espondiloartritis axial? Entonces, por supuesto, aliviar los síntomas. El síntoma predominante es el dolor y la limitación funcional. Por ello, optimizar la función y prevenir el daño estructural. Tenemos dos grupos de conductas muy importantes. La primera es la no farmacológica, en donde tenemos la educación acerca de las características de la enfermedad, la importancia de la adherencia, la importancia de frenar la progresión y la necesidad de fisioterapia intermitente para mejorar esa función y para lograr que se encuentre desde el punto de vista posicional la mejor posición posible funcional en pacientes que ya tienen daño estructural. La necesidad del ejercicio que sea progresivo pero constante, el dejar de fumar porque se constituye en un riesgo de inflamación, de activación de la inflamación, al igual que el sobrepeso, no solamente por el impacto mecánico que puede tener el sobrepeso sobre las diferentes articulaciones y sobre la columna, sino sobre la activación de sustancias proinflamatorias, de citoquinas que contribuyan a que se manifieste y se mantenga la actividad de la enfermedad. Y por otro lado tenemos el tratamiento farmacológico. Existen 4 grupos básicos de tratamiento terapéutico para la espondilitis axial y son los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores del factor de necrosis tumoral, etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab y certolizumab. Los inhibidores más recientemente de la interleuquina 17, recordándoles la importancia que tiene ese eje de interleuquina 17, interleuquina 23, y ahí tenemos el secukinumab, el exemestuzumab y el bimekizumab. Y por último, más recientemente, algunos estudios han demostrado cómo los inhibidores JAK, de la Janus quinasa, como el tofacitinib y el upadacitinib, son capaces de ser una alternativa de tratamiento para la espondilitis anquilosante. Entonces aquí tenemos desde recomendaciones realizadas en el 2016 por el ASA EULAR, y veremos y compararemos estas recomendaciones con las del 2019 del ACR-ASA. Entonces, en los pacientes que tienen una espondiloartritis axial sintomática, el tratamiento de primera línea es el AINE. Ellos recomiendan que se pruebe por 4 semanas y que se utilicen índices como el ASTAS y el BASDAI para determinar la presencia de enfermedad activa. ¿Ok? En caso de pacientes con enfermedad activa, se debe comenzar el tratamiento con un agente biológico si fallan los AINES, medidos por estos índices de actividad, y predominantemente cuando se trata de enfermedad axial. Esta enfermedad, esa actividad, ya sea medida radiológicamente por la presencia de sacroileitis
o por imágenes de resonancia magnética que nos hablen de alteraciones inflamatorias del sacroiliaca o de columna, o porque exista una proteína C reactiva positiva. Entonces se habla de iniciar con los anti-TNF y probar por 12 semanas. Si estos índices nos hablan de que hay una buena respuesta, continuar el tratamiento por 6 meses. Si a las 12 semanas no ha habido una eficacia medida por ASDAS y BASDAI, que son los patrones que nos sirven para determinar si hay actividad inflamatoria o si hay respuesta al tratamiento, entonces debe pasarse a un segundo biológico y se recomienda la utilización de los inhibidores de la interleuquina 17. Durante 3 meses, si existe una buena respuesta, continuar el tratamiento por 6 meses. Este grupo ASAS-EULAR del año 2016 recomendaba que en caso de que el paciente entrara en una remisión, entonces uno podía o disminuir la dosis o aumentar los intervalos. Cuando hablamos del año 2019, las recomendaciones del grupo ACR-ASA son las mismas que en los pacientes que tengan espondilitis anquilosante, que es la espondiloartritis axial activa, como primera línea deberían utilizarse los antiinflamatorios no esteroideos y su uso debería ser continuo junto con la terapia física. Se recomienda que ellos recomiendan que cuando hablamos de terapia física, es preferible que se utilice los ejercicios de tierra sobre los acuáticos y que sea más activa que pasiva la actividad física. Y se manifiestan totalmente en contra del uso de los glucocorticoides sistémicos por la poca eficacia que han tenido en el control de los síntomas en espondiloartritis axial. Si además se determina que existen manifestaciones adicionales, como pudiese ser la artritis periférica, a pesar de los antiinflamatorios no esteroideos, se pudiesen utilizar glucocorticoides intraarticulares cuando sean menos de 2 articulaciones. Y se recomienda el uso de drogas modificadoras de la enfermedad reumática, como es la sulfasalacina, sobre la utilización de metotrexate en aquellos pacientes que tengan artritis periférica a pesar del tratamiento con antiinflamatorio. En aquellos pacientes que tengan sacroileitis aisladas o entesitis, se recomienda el uso de AINES, ¿ok? Y la utilización de glucocorticoides infiltrados, glucocorticoides locales. Ellos hacen una importante salvedad de que debe evitarse el uso en entesis a nivel del tendón de Aquiles, del tendón patelar y del cuádriceps, debido a que las complicaciones asociadas a estos tendones con el uso de glucocorticoides locales pudiesen llevar a ruptura de los mismos y bueno, eso sería una complicación que debemos evitar. Se resalta el papel que tienen los antiinflamatorios a nivel de la espondiloartritis, tanto axial, radiológica como no radiológica. Y entonces, importancia de la ciclooxigenasa 2 como marcador proinflamatorio, un marcador de estrés mecánico, de alteraciones a nivel de la PTH y en la secreción de adipoquinas. Las prostaglandinas, productos del metabolismo del ácido araquidónico y mediadas por una enzima que es la ciclooxigenasa 2, conllevan a la producción de prostaglandina G2, que son importantes agentes proinflamatorios y que tienen receptores específicos a nivel de médula ósea y de las células del estroma, que conllevan a la osteogénesis y por tanto son capaces de modificar los procesos de osteogénesis, al igual que existen receptores específicos para la prostaglandina E2, que son precursores de los osteoclastos y por tanto intervienen en la osteoclastogénesis y de esa manera intervienen en la fisiopatogénesis de la enfermedad a nivel de columna y de sacroiliaca. En este estudio recientemente publicado, un metaanálisis de estudios doble ciego controlados,
en donde se hizo una comparación indirecta de diferentes antiinflamatorios en el tratamiento de espondilitis anquilosante. Recordar que espondilitis anquilosante equivale a lo que denominamos espondiloartritis axial radiológica. Ellos evaluaron etoricoxib, celecoxib, velocican, diclofenac, naproxeno. Y dentro de esas evaluaciones se tomaron en cuenta tanto la eficacia como la seguridad de estos antiinflamatorios en espondilitis anquilosante. Y concluyeron que los AINES son significativamente más efectivos que el placebo en reducir el dolor y los índices de actividad, en mejorar esos índices de actividad. Y que en cuanto a la seguridad no encontraron diferencias entre los diferentes AINES y el placebo. Sin embargo, hubo un mayor riesgo de eventos gastrointestinales con el naproxeno y el diclofenac. Cuando evaluamos a aquellos pacientes, las recomendaciones a aquellos pacientes que no respondieron a los antiinflamatorios no esteroideos y que persisten con actividad, es el ACR-ASA del 2019 recomienda que se inicien los inhibidores del factor de necrosis tumoral. Y si existe alguna contraindicación para hacerlo, entonces que se pase a tanto los inhibidores, pudiesen ser los inhibidores de la interleuquina 17 o los JAK inhibidores. Entonces, es preferible que se utilice cualquiera de estos dos grupos de fármacos, inhibidores de la interleuquina 17 o de los JAK inhibidores, a los inhibidores del factor de necrosis tumoral cuando hablamos de espondiloartritis, en donde hay uveitis o donde hay enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto es porque dentro de los inhibidores del factor de necrosis tumoral, los TNF, tenemos que el Etanercept se ha asociado con la presencia de uveitis. Entonces, si tenemos que utilizar en pacientes que tienen uveitis o enfermedad inflamatoria intestinal, podemos utilizar o infliximab o adalimumab, pero no se recomienda el uso de Etanercept. ¿Cuáles son los predictores de que exista una respuesta adecuada al factor de necrosis tumoral en una espondiloartritis no radiológica? Por supuesto que haya más inflamación mediada desde el punto de vista sistémico por los reactantes de fase agudo, como es la proteína C reactiva elevada. La duración de los síntomas, mientras más precoz se inicie el tratamiento, mejor es la respuesta que vamos a tener a los anti-TNF y la presencia a nivel de imágenes de resonancia magnética de una inflamación activa. Sin embargo, este grupo hace la advertencia con respecto al uso de productos biológicos en la espondiloartritis no radiológica, que pudiese haber un sobrediagnóstico asociado al uso de esos biológicos, que la evaluación haya sido incompleta el dolor con resultados favorables a largo plazo, que las evaluaciones con resonancia magnética en esta población tienen baja sensibilidad y especificidad, que la progresión estructural es rara en los pacientes que tienen espondiloartritis no radiológica en comparación con la radiológica y que muchos de estos pacientes pueden tener un dolor centralizado que es frecuente. Entonces es muy importante tener en cuenta estas características para no sobrediagnosticar y sobreusar los productos biológicos porque es más difícil apreciar en estos casos la respuesta a este tratamiento. Y para finalizar, no todas las causas de lumbalgia en espondiloartritis son inflamatorias. Existe un grupo importante de causas no inflamatorias de dolor en las espondiloartritis radiológicas. Y entonces, estos pacientes tienden a tener síndrome fito y a tener daños estructurales cuando es avanzado, como anquilosis, a tener cambios degenerativos y a que se presenten fracturas a nivel de la columna. Estas fracturas tienen una característica que son fracturas que son más bien horizontales, no como la tendencia a las fracturas en forma de cuña en la osteoporosis. Entonces, este conjunto de alteraciones, de daño que se produce, de daño estructural en estos pacientes, conlleva una pérdida de la
de la lordosis lumbar, que produce espasmo de los músculos paraespinales y por tanto dolor lumbar, no inflamatorio sino mecánico. Hay un exceso de cifosis que produce estrés en los ligamentos y en los músculos. El 70% de estos pacientes tienen lesiones degenerativas lumbares que producen dolor y presenta hasta un 42%, 43% de los pacientes discartrosis, degeneración de los discos. Igualmente es muy frecuente como comorbilidad la presencia de osteoporosis, con una elevada prevalencia a pesar de la edad de estos pacientes, hasta de un 13%. Pero fíjense, aquí aunque está de última, muy importante, con frecuencia, y estamos hablando entre un 25 y un 30% de los pacientes que tienen espondiloartritis, también tienen fibromialgia. Y entonces vemos que se ha encontrado una prevalencia en espondiloartritis radiológica de hasta un 37,8%, que es muy superior a la población general. El hecho de que existe una fibromialgia como causa de dolor puede limitar la capacidad del clínico para evaluar la respuesta al tratamiento, sobre todo cuando hablamos de agentes biológicos. De ahí que hablábamos de que es muy importante que uno logre diferenciar si estamos ante una centralización del dolor o hacia una activación inflamatoria de la enfermedad. Desde el punto de vista neurológico podemos ver algunas complicaciones como es la luxación atlantoxoidea y los quistes subaracnoideos, que también son causas de dolor. Es por ello que dentro de este grupo de patologías no inflamatorias que causan dolor en la espondiloartritis axial, tenemos que tomar en cuenta que pueden responder a los antiinflamatorios también, pero pueden responder mejor al analgésico, sobre todo si hablamos de patologías como la fibromialgia, en donde el tramadol más paracetamol puede ser una excelente alternativa. Igualmente responden a los relajantes musculares y a los neuromoduladores como la pregabalina. En conclusión, se debe considerar la espondiloartritis en pacientes que presentan lumbalgia inflamatoria crónica, artritis periférica, entesitis, especialmente si hay manifestaciones como uveitis, enfermedad inflamatoria y psoriasis inflamatoria intestinal. Son escasas las alteraciones de laboratorio, pero pueden estar elevadas la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. Puede estar positivo el HLA-B27. Por tanto, la historia y el examen físico son críticos en el despistaje de esta patología. Pueden ser útiles en el diagnóstico temprano las imágenes de resonancia magnética, tanto de pelvis como de columna vertebral. El tratamiento de primera línea es con antiinflamatorios no esteroideos, que han demostrado que alivian el dolor, mejoran la función y pudiesen enlentecer los cambios estructurales, junto a las medidas no farmacológicas como son la educación, el ejercicio y suspender el tabaquismo y corregir la obesidad. Otras causas de dolor deben ser descartadas y tratadas, como son la enfermedad degenerativa de la columna, las fracturas vertebrales y la fibromialgia. Muchas gracias. Esperamos sus preguntas. Hola, bueno, muchísimas gracias, Verónica, por esa exhaustiva revisión. De verdad que es un tema interesante y bueno, partimos de esa necesidad de una anamnesis acuciosa, de esa historia clínica que, bueno, no va a ser, no la podemos sustituir por otra cosa, pero por supuesto el hacer ese diagnóstico temprano. Aquí tenemos algunas preguntas que nos han hecho en el chat. Es, por ejemplo, si existe una ciatalgia con lumbalgia derecha o izquierda, podría sospecharse de una espondiloartritis axial. Lo pregunta el doctor Canadell. ¿Qué nos dice?
Ok, fíjate, es muy importante que a la hora de diferenciar si una lumbalgia es inflamatoria o mecánica, que existan síntomas neurológicos a nivel de miembros inferiores. La existencia de síntomas neurológicos en miembros inferiores nos habla a favor de que se trata de un proceso mecánico, no inflamatorio. Sin embargo, como vimos al final de la presentación, estos pacientes a la larga van a tener un proceso degenerativo, quizás incluso más temprano que otros pacientes, que pudiese comprometer desde el punto de vista neurológico los componentes de las raíces nerviosas que van a miembros inferiores. Pero realmente cuando uno hace el abordaje inicial de un paciente joven, menor de 45 años, con dolor lumbar crónico, y existen los síntomas neurológicos, uno debe pensar en otra cosa y no en la inflamación. Sin embargo, esto queda, es muy importante el criterio clínico de las características del dolor inflamatorio. Si uno ve que el dolor es un dolor inflamatorio y que ha sido crónico con esas características inflamatorias, debe sospechar que pudiese ser una enfermedad, una espondiloartritis. Pero si lo que predomina es el problema neurológico asociado al dolor lumbar, yo pienso que uno debe más bien inclinarse hacia lo mecánico, pero eso es un dato totalmente clínico. Esto queda a potestad del médico que está evaluando el paciente. Ok. Fíjate tú, en un caso, en la clínica, en la práctica diaria, así como el que colocaste al inicio de tu conferencia, un paciente de 32 años, pero que tiene una lumbalgia crónica y bueno, comienza a tener componentes inflamatorios, hacemos toda la anamnesis y todo lo demás, pero es un paciente con una limitación económica para realizar una resonancia magnética nuclear. ¿En qué nos apoyamos para seguir adelante con el diagnóstico? En la clínica. La clínica es vital en este grupo de pacientes. La respuesta al tratamiento con antiinflamatorio es básica en el entendimiento de esta enfermedad. Estamos hablando de que el tratamiento con antiinflamatorios, uno tiende a pensar que un mes de tratamiento es mucho, pero estos pacientes responden, si no responden a las primeras 2 semanas a un antiinflamatorio en dosis máxima, uno lo pasa a un segundo antiinflamatorio y el paciente manifiesta una respuesta tan importante que eso orienta mucho el diagnóstico. Ahora, si no existe un cambio a nivel de una radiografía simple que nos haga sospechar que se trata de una de pelvis, de sacroiliaca, que haya una alteración de la sacroiliaca, oye, es mandatorio la realización de resonancia magnética si no responden a los antiinflamatorios, porque nos tenemos que apoyar desde el punto de vista diagnóstico en la evidencia para poder iniciar un tratamiento con un biológico, que ya no solamente es el riesgo que conlleva el biológico, pero la respuesta tan importante que podemos obtener, que les cambia la vida. A estos pacientes les cambia la vida radicalmente cuando uno inicia tratamiento si han fallado los AINES con un agente biológico. Entonces, la clínica es esencial. La evolución con el tratamiento es esencial. Eso es lo que podemos hacer. Ahora, si tenemos tantas limitaciones, eso queda a potestad, vuelvo y lo repito, del clínico. No existe una recomendación tajante que nos pueda llevar a tomar una conducta. La respuesta clínica, la clinimetría de este paciente y la respuesta a los antiinflamatorios es un gran orientador sobre la posibilidad de que se trate de una espondiloartritis axial. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué experiencia tienes en el alivio del dolor con toxina botulínica como un inhibidor de las citoquinas inflamatorias? No en ninguna experiencia en espondiloartritis. Quizás pudiese tener algún efecto cuando hay daño estructural, pero desde el punto de vista de tratar ni las manifestaciones axiales ni las manifestaciones periféricas. Estamos hablando, por ejemplo, de una entesitis con toxina botulínica. No tenemos, yo no tengo experiencia. Y desde el punto de vista clínico, realmente la evidencia está sustentada en el uso de fármacos
antiinflamatorios y fármacos biológicos. Cuando Además, ajá. No, cuando Ahora, existe, lo que te iba a decir es que lo mencioné poco porque estamos hablando, la conferencia está orientada a lo que es la lumbalgia inflamatoria axial, ¿no? El compromiso de espondiloartritis axial, y hablamos poco de las manifestaciones periféricas. Pero una de las indicaciones para el tratamiento de las manifestaciones, sobre todo la artritis periférica, es el uso de sulfasalacina. Entonces, la sulfasalacina, que es una droga por vía oral, ha tenido éxito en el manejo de las manifestaciones periféricas, más no de las manifestaciones axiales, en donde hemos visto realmente éxito en el control de los síntomas que no mejoran con los antiinflamatorios, es con los agentes biológicos. y bueno, aquí hay una pregunta que es acerca de, además de los AINES, ¿cuáles otros tratamientos se consiguen en Venezuela? Y por supuesto una preocupación en general de todos, los costos de esos medicamentos en el tratamiento de espondiloartritis, más o menos. Ok, bueno, los antiinflamatorios ya vimos, la limitación de los antiinflamatorios es que estamos hablando de dosis máximas por largo tiempo. Esto está asociado a un alto riesgo desde el punto de vista gastrointestinal y desde el punto de vista cardiovascular. Entonces es muy importante que a la hora de iniciar un tratamiento con antiinflamatorio, uno catalogue a estos pacientes desde el punto de vista de sus características de riesgo, tanto gastrointestinal, y de ser así el gastrointestinal podemos prevenirlo a través del uso de los inhibidores de bomba de protones en concomitancia con el uso del antiinflamatorio. Pero vuelvo y les repito, estamos hablando de antiinflamatorios utilizados por largo tiempo, en forma continua y a altas dosis. Por otra parte, tenemos que en Venezuela contamos con inhibidores de la enzima convertidasa, inhibidores específicos, selectivos, llamados los COXI, y contamos con la mayoría de los antiinflamatorios tradicionales. En cuanto a la necesidad de un biológico en aquellos pacientes que no respondan a los AINES, entonces en Venezuela actualmente están disponibles tanto a nivel público, ¿ok?, como a nivel privado. Los anti-TNF están disponibles, y también en privado igualmente están disponibles un inhibidor de la interleuquina 17. Entonces tenemos esa ventaja que podemos contar con ellos en la actualidad. Por otra parte, si lo que predomina son las manifestaciones articulares, la recomendación es el uso de la sulfasalacina, y no existe la sulfasalacina en Venezuela, ni en público ni en privado. Entonces, la recomendación es mejor sulfasalacina que metotrexate. Tenemos metotrexate, pero la eficacia no es la misma. Y vuelvo y repito, específicamente para las manifestaciones periféricas, porque para la espondiloartritis, que es el tema de hoy, axial, no funciona. Y bueno, yo creo que lo dijiste en gran parte en la conferencia, pero hay una pregunta, porque a veces para algunos puede ser contradictoria, y nosotros sabemos que en la práctica diaria a veces nos llegan pacientes que durante años han utilizado esteroides, glucocorticoides de depósito, y lo han usado quizás hasta de una manera indiscriminada, ¿no? Pero, o sea, ¿cuál es el papel del esteroide en esto? O sea, hay una patología inflamatoria, pero ¿en cuánto podría ayudar al paciente? Los esteroides realmente no tienen una buena respuesta a los pacientes con el uso de esteroides por vía oral, ¿ok? Ni con el uso de esteroides sistémicos. No solamente es lo que uno ve en la práctica, que uno también está tentado, ¿no?, tratándose de una enfermedad inflamatoria, a utilizar esteroides, pero la respuesta no es adecuada. Es cuando existen manifestaciones periféricas, estamos hablando de entesitis, dactilitis y artritis, la utilización del esteroide local infiltrado es muy exitosa. Entonces sí hay un papel para los esteroides en el manejo de esta enfermedad, pero es su uso a nivel intraarticular o intralesional. Igualmente a nivel de las entesis, tanto a nivel sacroiliaco como a nivel de la columna, la infiltración de esa entesis en la columna tiene unos resultados positivos. El uso de glucocorticoides por vía oral o sistémica
va a producir, es más el daño que podemos ocasionar que realmente el beneficio de utilizar. Ok, bueno, aquí hay una pregunta que en parte es lo que habíamos dicho, ha conversado un poquito antes, ¿no? Que cuál es la pauta de diagnóstico costo efectiva en Venezuela. Me refiero a los exámenes que le tenemos que hacer al paciente. Si tuviésemos que elegir, claro que yo creo que esto dice también hay que individualizarlo en el paciente, ¿no? Del tiempo de evolución que tiene cuando nos llega. Pero, ¿cuál sería la mejor opción? Bueno, yo pienso que la mejor opción es primero, una vez que uno ha explorado adecuadamente al paciente, volvemos nada está por encima del examen físico. El examen físico y de la historia que nosotros precisemos la historia de esos pacientes. Después, la recomendación es que se haga una radiografía de sacroiliaca, una radiografía simple. Si encontramos alteraciones a nivel de sacroiliaca, pues ya tenemos un elemento muy importante que nos va a ayudar a decidir la terapeuta. Lo ideal es que entonces, si en ese grupo de pacientes en donde no existe evidencia radiológica, pues la alternativa es que se utilice la resonancia magnética. ¿Ok? Que yo entiendo que es un procedimiento costoso, pero es la alternativa que hay para definir aquel grupo de pacientes no radiológicos. Sin embargo, la clínica de estos pacientes, si la clínica es lo suficientemente clara, uno pudiese obviar el uso de la resonancia si no hay posibilidad de hacerla antes de hacer el diagnóstico, ¿no? Igualmente es importante y que nos ayuda a definir ese grupo no radiológico el que pudiese haber, y fíjense que yo lo puse ahí en el árbol, pueden ver que existe un grupo de espondiloartritis no radiológica que va a tener las imágenes de resonancia normales. Y entonces ese grupo nos podemos orientar por las otras manifestaciones de la enfermedad, primer punto, por la presencia de reactantes de fase aguda positivo. Si tenemos un reactante de fase agudo positivo y un paciente con una clínica que nos hable de una enfermedad inflamatoria, pues es una espondiloartritis no radiológica. Entonces, por otra parte, el HLA-B27, y volvemos al asunto de los costos, y que igualmente el HLA-B27 positivo puede aparecer negativo en un grupo muy importante de pacientes, porque su positividad está asociada a la prevalencia en la población general. Si la prevalencia es alta, pues vamos a tener un HLA positivo, así no tengamos espondiloartritis. O sea que aquí nos tenemos que sustentar en la clínica, en los reactantes de fase aguda y en la radiografía de sacroiliacas. Bueno, tenemos una última pregunta, que es ¿qué diagnóstico podríamos pensar en un paciente con lumbalgia inflamatoria y anemia? Y anemia. Bueno, la anemia es una manifestación de enfermedad inflamatoria crónica. ¿Ok? La anemia es una manifestación del uso de analgésicos porque los antiinflamatorios no esteroideos, como ya los dije, conllevan sobre todo si las dosis son altas y por largo tiempo, y en este tipo de pacientes vemos que con frecuencia va a ser así, pudiese explicar el uso, el que tenga un valor de hemoglobina por debajo de lo normal. Entonces allí lo importante es que uno trate de descartar si se trata de una patología asociada, en este caso sería gastrointestinal, o si es parte del proceso de inflamación. Los reactantes de fase aguda son muy importantes, la presencia de aumento de las plaquetas, la trombocitosis, las características hematométricas de ese glóbulo. Bueno, la investigación de un cuadro de anemia que pudiese asociarse con un cuadro de inflamación crónica. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Verónica. De verdad que una revisión así detallada de un tema que es de práctica diaria en muchas especialidades y que, bueno, el énfasis, como siempre, lo hacemos en ese diagnóstico temprano, en llegar a ese paciente al análisis individual de cada paciente con una historia clínica exhaustiva que no vamos a poder echar nunca a un lado porque es un pilar fundamental para lograrlo y que con los recursos que tenemos en Venezuela, muchas veces pueden haber limitaciones, hay opciones de
para hacer el diagnóstico y para tratar al paciente. O sea, tenemos opciones para tratar, como lo dijiste también, una parte que es importantísimo, que es el tratamiento farmacológico y no farmacológico, y que todas esas otras puntos, ¿no? En el cambio de a veces de la vida diaria del paciente, de sus hábitos, de la pérdida de peso, de tantos factores, apoyarnos en la rehabilitación, en otras actividades, pueden de una manera sustancial mejorar la calidad de vida de un paciente con una espondiloartritis. Así Sí, que bueno. Bueno, yo quiero transmitirles el mensaje de que esta es una enfermedad que es relativamente frecuente en el mundo reumatológico. Como les dije, es incluso más frecuente que la artritis reumatoidea, que es nuestra enfermedad por excelencia en la consulta reumatológica. Y que es muy, muy importante que si usted sospecha que su paciente tiene una enfermedad, lo refiera rápidamente. Lo refiera rápidamente porque el impacto a lo largo del tiempo, el impacto laboral, social, personal, familiar que tiene este tipo de patología es muy alto en personas que están en plena vida productiva, porque estamos hablando de personas menores de 45 años. Que recuerden que ese paradigma de que esta era una enfermedad de hombres fumadores, recuerdo que decíamos hombres jóvenes y fumadores que tienen dolor lumbar, hay que sospechar de una espondiloartritis. Pues ese paradigma cambió. También las mujeres padecen y lo que es peor, las mujeres padecen más de esa forma no radiológica porque la evolución a nivel de las sacroiliacas tiende a ser más lenta. Entonces, esos son pacientes que cuando llegan a nosotros, los reumatólogos, ya han transitado por más de 6 médicos. Se han hecho cualquier cantidad de estudios y no están satisfechos con los resultados. Así que si lo sospecha, refiéralo rápidamente. Y por último, quiero dar las gracias a Verónica por coordinar este evento tan importante. Dentro de la sociedad nosotros estamos abocados a difundir lo que es la enfermedad reumatológica en general para lograr que tengamos mejores resultados, que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida. Y bueno, en eso estamos trabajando arduamente. Muchísimas gracias al Laboratorio Leti por permitir la difusión. Ellos son unos grandes difusores, llegan a gran cantidad de médicos y por supuesto a ustedes, colegas, por estar aquí presentes, interesados en actualizarse en la reumatología. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Verónica, porque de verdad dedicaste un tiempo a una revisión extraordinaria. Y a cada uno de los asistentes por haber estado puntualmente allí y bueno, durante toda la conferencia. Y bueno, cuenten con la Sociedad Venezolana de Reumatología para seguir aportando, para seguir trabajando, para llevar lo mejor del conocimiento de nuestros especialistas a los demás colegas y a nuestros pacientes. Muy buenas tardes y bueno, gracias a Leti por esta oportunidad. Bueno, doctora Crespo, cuente entonces con que seguirá recibiendo de parte de Grupo Leti todo este apoyo y para lograr los objetivos comunicacionales y académicos que la Sociedad Venezolana de Reumatología pues, tiene para con sus médicos asociados y para con los pacientes a quienes atiende pues, estos médicos. Recuerde que con el Grupo Leti nuestro compromiso es mayor, doctora. Les recordamos a los colegas que estuvieron presentes que esta actividad ha sido grabada y una vez finalizada será colgada en nuestro canal de YouTube Grupo Leti. Por favor, suscríbanse y activen las notificaciones. Será hasta la próxima. Estén pendientes de nuestras redes sociales y de las comunicaciones que reciban para las invitaciones a nuestros próximos eventos de educación médica continua. Que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias, doctora Liendo. Muchas gracias, doctora Crespo. Muchas gracias, queridos colegas. Hasta la próxima. Chao.